Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre transformación digital. Les recuerdo que en el marco de la Alianza Público-Privada por la Transformación Digital, que es un proyecto que llevamos adelante junto a empresas de primera línea como Amazon Web Services, Smart City, OS City, Red Hat, la CAF, NEC y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, llevamos adelante un proyecto para potenciar, para acelerar la transformación digital en los gobiernos locales. Como primer paso dentro de ese proyecto, llevamos adelante un relevamiento con grandes conclusiones. La primera de estas conclusiones es que la dimensión dentro del gran tema de la transformación digital, la dimensión que hoy más oportunidades de mejora está presentando es la cultura y la gestión del cambio. Lanzamos este ciclo de charlas justamente para acercarles herramientas a ustedes, los gobiernos locales que nos están escuchando y esta comunidad ampliada, para que puedan pasar a la acción. Les cuento que en el marco de este proyecto llevamos adelante un gran relevamiento, que abarcó a 50 ciudades de 21 provincias de la Argentina, para conocer cuál era el estado de situación en esta temática. ¿Cuál es el gran aprendizaje? Bueno, de todas las dimensiones, de las 9 dimensiones que abarca el autodiagnóstico, encontramos que cultura y gestión del cambio es la dimensión, es el conjunto de cuestiones que más oportunidades de mejora presentan. De un 100% de la estrategia en cultura y gestión del cambio que pueden estar desarrollando los gobiernos locales, hoy por hoy alrededor de las ciudades están alrededor de la mitad, puntuaron un 47,9%, o sea, quiere decir que todavía tenemos medio recorrido por delante. Es por eso que hoy tenemos una invitada súper especial, tenemos a Marinés Baqué. Marinés es líder en transformación gubernamental para América Latina y el Caribe y Canadá de Amazon Web Services. Marinés tiene más de 30 años de experiencia en el sector privado, en empresas de primera línea, y durante 2016 y 2019 ocupó el cargo de secretaria de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica en el Gobierno de la Nación Argentina. Marinés, bienvenida, es un lujo contar con tu presencia. Bueno, y queremos escucharte. Hoy vamos a estar trabajando sobre esto, ¿no? Escuchando y conversando sobre cultura y gestión del cambio, sobre las barreras que podemos encontrar en esta agenda. Así que Marinés, soy todo oídos, si puedes arrancar presentándote también y contando un poco de tu experiencia, sería buenísimo. Así que gracias, te doy la palabra. Hola Inés, ¿cómo estás? Muchas gracias a RIL por esta oportunidad y en realidad por la oportunidad de todo el proyecto de acompañarlos tanto en el desarrollo del índice como ahora en las charlas que estamos manteniendo y todo lo que vendrá seguramente, porque son procesos muy ricos donde todos aportamos pero también todos aprendemos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, contando un poco de mi experiencia, sí, como dijiste, mi graduación universitaria fue en sistemas, en una época donde era como, wow, estudiar sistemas, ¿qué es eso? Ni te cuento viniendo del interior, como es mi caso, soy nacida el 9 de julio, me crié en 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, así que tengo el corazoncito muy, muy cercano a lo que es vivir en una ciudad chica del interior, ¿no? Vine a Buenos Aires a estudiar sistemas y trabajé durante toda mi carrera, básicamente en el sector privado, en distintas industrias. Empecé en la industria de automotriz, donde aprendí muchísimo, porque es altamente consumidora de tecnología, y generalmente tecnología de punta, con lo cual fue bárbaro trabajar ahí. Después pasé al sector financiero y trabajé en, diría, prácticamente todos los productos del sector financiero, seguros, bancarios, salud también, y hice mucha experiencia, bueno, en distintas empresas, pero principalmente en HSBC, en Metropolitan Life, y volví después al sector de tecnología después de algunos años. Como yo decía, era una usuaria molesta porque trabajaba en operaciones, ¿sí? O sea, todo lo que es el back office de cómo mantener los sistemas, las plataformas, los servicios a los clientes, así que era una usuaria pesada de sistemas, una usuaria hincha.
Volví al sector de tecnología, trabajando en EDS, en lo que es outsourcing de sistemas. Esa empresa después fue comprada por Hewlett Packard. Trabajé ahí, luego trabajé en Microsoft, y finalmente en el 2016 me invitaron a tratar de colaborar con el país, justamente llevando algo de transformación digital al gobierno nacional, y acepté ser la secretaria de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica. Estuve en esa posición desde el 2016 al 2019, y fue todo un desafío, pero del que no me arrepiento lo más mínimo, y es más, hasta invito a que todos pensemos que un paso, aunque sea unos años, por la función pública es muy útil y realmente ayuda a bajar las barreras, ¿no? A reducir las barreras que hay de desconfianza muchas veces entre el sector público y el privado. Entonces, admiro mucho aquellos países donde el ingreso hacia el sector público y desde el sector público, y que el intercambio entre el público y el privado es una cosa de todos los días y está bien visto, y me encantaría que eso ocurriera en Argentina. Me parece muy, muy rico. En lo personal fue una experiencia fantástica, traté de dar todo lo mejor de mí y también traté de aprender todo lo que más pude, y llevé algunos mantras a esa función, en el sentido de decir, bueno, no vamos a reinventar la rueda, vamos a tratar de aprender de los que más saben, y me basé mucho en estudiar las experiencias del Reino Unido, de Canadá, de Australia, de Colombia, de Uruguay, de Chile. Dependiendo del tema, a veces había soluciones específicas, no sé, Estonia, la India. Realmente muy, muy rico, y tratando de traer todo lo más que se podía hacia el país. Me tocó coordinar la Agenda Digital Nacional, que fue todo un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha coordinación, de mucha conversación y alineamiento entre los distintos ministerios, pero riquísima, y de mucho orgullo, y proyectos grandes como el de Identidad Digital, o el proyecto, por ejemplo, de la billetera digital en mi Argentina, o el proyecto nacional de salud digital, o sea, proyectos súper, súper interesantes. Así que bueno, esa soy yo. Actualmente estoy trabajando en Amazon Web Services como experta en transformación digital para gobiernos. Es un lujo ese currículum y toda esa trayectoria y todo lo que nos vas a estar compartiendo acá. Hoy el título de la conversación es Barreras a la digitalización, ¿no? Cultura y gestión del cambio. ¿Arrancamos con esto? ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, y no sé por qué no me sorprende lo más mínimo que, que sea una de las grandes barreras la cultura del cambio y la transformación, el proceso de cambio. Yo siempre digo que la tecnología hoy no es la barrera, la tecnología hoy la tecnología está disponible, no es un tema. El tema es cómo hago para llevar esa tecnología al, al campo, a implementar, y cómo hago para conseguir que la gente, tanto el usuario interno como el usuario externo, compre la solución, adopte la solución. Y ese es el mayor desafío, diría. Con lo cual podemos charlar un buen rato sobre esto, pero diría que solamente para setear el tema tenés dos grandes desafíos. Lo dividiría como en dos grupos. Uno es el desafío hacia el gobierno, hacia la interna, ¿no? Entonces el proceso de cambio interno, cuando querés implementar una nueva herramienta, una nueva plataforma, una nueva forma de hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a hacer esto? Si yo lo venía haciendo y lo hacía bien, ¿y cuál es el incentivo si me van a seguir pagando lo mismo? Y así, siguiendo. Entonces, ese proceso de cambio es duro. Y por otro lado, el proceso hacia el ciudadano, que al final es el fin último para el que uno trabaja en la administración pública, que es servir mejor al ciudadano. Bueno, ese ciudadano también, o por desconfianza, o porque no está acostumbrado a las herramientas, o porque tiene o no tiene conectividad, o tiene baja conectividad, o tiene una cantidad de barreras reales o autoimpuestas, sobre las que hay que trabajar también. Entonces, vuelvo a decir, las herramientas hoy
cada día están más a disposición, son fáciles, hay pilas de soluciones que se pueden implementar rápidamente. El punto es cómo hago para llevar a buen puerto esas implementaciones. Si querés, te cuento un poquito de cómo hacer, por ejemplo, hacia la interna, o sea, qué estrategias podés hacer, o con qué típicas situaciones te encontrás. ¿Te parece? Me encanta. Todo lo que nos puedas contar de cosas concretas que podamos implementar desde el punto de vista de las ciudades, creo que es súper valioso, así que me encanta. Sí, digo, una de las condiciones para poder implementar estos cambios, estas herramientas, diría que casi indispensable, es que el liderazgo esté comprometido. Y esta frase que parece hecha y que es muy utilizada en el sector privado, el sector público parece un poquito más como ajena, y sin embargo no lo es. El intendente, en este caso, o el grupo de liderazgo de la municipalidad tiene que estar convencido de que quiere ir e implementar esa solución. Si no tenés ese compromiso es muy difícil estar como combatiendo los molinos de viento, ¿no? Entonces, eso te diría que es como una condición que tiene que estar. Una vez que tenés ese apoyo realmente para afrontar el desafío, después hay distintas estrategias. Diría que una muy útil es pensar en tener quién es el usuario principal o quién es el champion, podríamos decir, el campeón de una solución determinada, el que va a ser, el que tiene el impulso, las ganas, la energía, ¿sí? El que es el motivador, etcétera, etcétera. Pero no te alcanza con tener solamente a esa persona, que sin dudas va a apoyar y va a ayudar, y en quien vos tecnológico te vas a apoyar para ir adelante con el proyecto. Es muy importante tener al menos una parte de la gente que va a estar afectada por ese proyecto, que se sienta que está dentro del proyecto y no fuera. No es algo que viene alguien y me lo impone, sino es algo que trabajo con el mismo grupo que va a ser el destinatario. ¿Se van a sumar todos? Probablemente no, pero tener una buena parte de esa gente me va a garantizar varias cosas. Una de las principales es que voy a tener realmente el conocimiento del proceso que estoy trabajando, de los desafíos, de las cosas que a veces no te cuentan en un relevamiento, de las que no se ven en una primera vez, de todas esas cosas más que se comunican de boca en boca y que no están escritas en ningún lado, pero que te pueden hacer fracasar un proyecto. Entonces, hacer que la gente se suba al barco, o para usar una expresión bien de pueblo, bien de campo, que se suban a la chatita, tenés que tener gente de la que va a ser la receptora, la que va a ejecutar esos procesos, tenerla adentro, que se sienta parte del proyecto. Otra de las herramientas es poder poner algún tipo de incentivos. Y los incentivos, muchos me van a decir, bueno, pero no podés poner incentivos monetarios. No, normalmente no podés poner incentivos monetarios, pero podés tener de los otros. Trabajar en gobierno generalmente expone a todos los que estamos trabajando en un impacto, la posibilidad de generar un impacto en la sociedad, la posibilidad de cambiar algo que es muy importante, no sé, o para la gente adulta, para la gente mayor, o para un niño, o para la salud, o para algo. Generalmente es algo que hace bien a la sociedad. Entonces, poder de alguna manera poner la zanahoria de ese impacto, de ese propósito que vas a cumplir, y que la gente lo compre, y que se sienta parte de ese proyecto que va a ser un cambio importante, o sea, generar esa motivación, esa inspiración y esa visión ayuda muchísimo. Y ser consistente con esa visión, ¿no? Estoy trabajando y cambiando esto porque estoy queriendo ir hacia allá, porque voy a hacer algo que tiene un propósito de alcance mayor. Entonces, toda esa parte más, si se quiere, blanda, más soft y demás, es importantísima dentro de lo que sea un esquema de cambio. Y por supuesto puede haber algunas herramientas más duras, ¿no? De decir, bueno, te doy un tiempo para seguir utilizando el proceso anterior, pero esto dentro de 2 meses no se puede utilizar más. A partir de, no sé, del año próximo, la única manera de hacer los pagos va a ser electrónica, o la única manera de iniciar el expediente va a ser de manera electrónica.
digamos, buscar cuáles son esas herramientas duras que también hacen falta para poder terminar de hacer el cambio. Y hay muchísimas otras, todo va a depender de dónde estoy implementando, a quién va a estar afectando. ¿Tienen mis empleados de este gobierno, tienen las herramientas necesarias o no las tienen? Porque si no tienen una conectividad adecuada, o si tienen a lo mejor un dispositivo con el que se están conectando que es muy antiguo, no va a servir, entonces hay que cambiar el dispositivo. Y ahí llegás a cosas a veces muy, muy elementales que no están. Y ahí voy a contar una anécdota de cuando empezamos a armar, a ayudar a la provincia de Mendoza en la implementación de la historia clínica electrónica en los centros de atención primaria. Empezamos con una prueba piloto, y resulta que cuando nos dimos cuenta, teníamos todos los recursos para poder, digamos, teníamos la plataforma, teníamos el know-how médico de cómo hacerlo, teníamos todo. Sin embargo, cuando fuimos a implementar, o a ver dónde íbamos a implementar, nos dimos cuenta de 2 o 3 cosas que iban a ser críticas. La primera, teníamos un turnero, o sea, estábamos implementando una plataforma para pedir turnos. ¿Saben qué? Había una práctica en la zona de hacer colas desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana o toda la noche para sacar un turno. Entonces, como las mamás con los chicos no lo podían hacer, había gente que se dedicaba y que tenía como oficio sacar un turno y cobraba por eso. Entonces, poner un turnero, sí, fantástico, facilísimo sacar un turno, lo hacías por la aplicación mobile, pero tenías que buscar alguna solución a esa problemática social que estaba ahí atrás. O, por ejemplo, teníamos las computadoras, o las conseguimos, no me acuerdo de dónde, pero el tablero eléctrico era un desastre, entonces hubo que arreglar el tablero eléctrico de ese centro, de ese primer centro de atención primaria para poder hacer esa implementación. Y así tengo pilas de anécdotas. La plataforma estaba, el know-how estaba, las ganas estaban, el compromiso estaba, pero cuando vas a implementar tenés que hacer una cantidad de cosas para que esa persona que va a tener que al final utilizar el sistema, ese empleado de la municipalidad, esa enfermera, ese administrativo del hospital o quien sea, tenga las herramientas adecuadas para poder trabajar y no que le sea más complicado. Son lineales, ¿no? Como estos problemas complejos, soluciones complejas también, que tengan en cuenta toda la integralidad y las múltiples facetas del problema. Sí, ¿no? absolutamente. Y después tenés toda la otra problemática que es hacia el ciudadano, ¿no? El ciudadano al que le va a llegar ese servicio, cómo le va a llegar, cuál va a ser el problema que le estás resolviendo, realmente se lo estás resolviendo bien o no, tiene las herramientas o no las tiene, cómo lo educás. Entonces, tener una muy buena campaña de comunicación de lo que estás haciendo es importantísimo. Tener las herramientas disponibles en línea para que la gente consulte, o sea, cuando dudás de cómo hacer un proceso, poder entrar a algún lugar y ver el proceso y las instrucciones una y otra vez, todas las que sean necesarias. Pensar, y esto es importantísimo también, cuando estás trabajando en gobierno, no importa el tipo de solución que estés implementando, la casuística que te vas a encontrar de usuarios es variadísima, ya sea por gente mayor, gente joven, gente con buen acceso a la conectividad, con falta de conectividad, con el dispositivo último modelo, con el dispositivo más viejo que podés encontrar en el mercado, y así todas las que se te puedan ocurrir. Entonces, tener en cuenta toda esa diversidad de público con el que te vas a encontrar también es importantísimo. Otra, pensar, vos podés tener armado súper el proceso, clarísimas las instrucciones, todo, y sin embargo siempre va a haber alguna duda, o siempre puede haber algo que se te escapó, algo que no funcionó, alguna contingencia que no está. Entonces siempre tener el canal alternativo al cual esa persona pueda comunicarse
para decir, me falló esto, no me llegó aquello, no se terminó el proceso, tengo dudas con tal o cual cosa, sea un call center, sea un mail, pero tenés que tener, no alcanza con tener el cómo hace llegar ese reclamo, sino quién atiende esos reclamos o esas consultas en el durante. Los picos, anunciás, por ejemplo, anunciás un servicio, genial, la licencia de conductor en la billetera electrónica, todo el mundo la quería, salió en la tele el ministro anunciándola, y tuvimos en menos de 10 minutos, no me acuerdo ahora el número, pero era casi 1.000.000 de solicitudes de poder tener ese servicio. Entonces, poder hacer frente a esas altísimas demandas, a esos picos y demás, es otro aprendizaje también muy, muy importante. Siempre estar un paso adelante, ¿no? Como mirada centrada en el ciudadano, en la ciudadanía, y esa anticipación para la experiencia de usuario que te puede hacer fracasar un gran proyecto si ese pico no estaba contemplado, ¿no? Qué importante poder tenerlo en cuenta. Muy importante. Al final lo que está generando es, tenés que tener la solución, la herramienta bien armada, pero tenés que generar esa confianza, y te la tenés que ganar. La confianza de entrada no está, te la tenés que ganar. Y Marinés, ahí quiero hacerte una pregunta que es un temón para los gobiernos locales. Bueno, vos ocupaste un cargo en el gobierno nacional, pero imagino que esto también te ha tocado. ¿Cómo hacemos para conseguir talento? Todo esto que vos nos estuviste contando depende también mucho de quiénes tenemos para poder construir esos equipos, para llevar adelante estos procesos. ¿Qué nos podés contar respecto a cómo armo equipos? ¿Cómo consigo el talento que necesito para llevar adelante lo que quiero hacer? Sí. Bueno, cuando empecemos hablando de talento, hablando del talento específico, con habilidades tecnológicas, digamos, ¿cómo hago para desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas, mantener los centros de cómputo, etcétera? Hoy la escasez de recursos, no hoy, desde hace varios años, y todavía esto va a continuar por muchos más, la escasez de talento es una realidad. Y acá hay dos miradas, ¿no? Por un lado, nos genera un inconveniente a la hora de poder desarrollar o mantener soluciones, plataformas para los ciudadanos. Por otro lado, puede ser una enorme posibilidad también para las ciudades más chicas y demás, de generar ese talento, porque donde hay escasez y uno puede generar esa oferta, cubrir esa oferta, sin dudas es hiperatractivo. Pero entonces vamos a pensar un poquito hacia dónde consigo el talento. No es fácil, empecemos por esto, no es fácil, y los gobiernos en general van a correr esa carrera por detrás, siempre van a estar más atrás. ¿Por qué? En un mercado, esto es oferta y demanda, o sea, un mercado que tiene tanta demanda localmente y a nivel internacional, y donde además el talento argentino está súper bien valuado internacionalmente, los recursos te los roban básicamente, los recursos desaparecen. Entonces, sin dudas, esto es un desafío que hay que encarar. Bueno, para eso, ¿cómo lo hacemos? Creatividad de alguna manera. Y acá creo que no hay una solución única, sino que hay que pensar como en distintas estrategias, ¿no? Por un lado, la de cortísimo plazo, ¿cómo hago para poder montar soluciones y poder, con los escasos recursos que tengo de tecnología dentro de mi grupo en la municipalidad, hacer frente a las necesidades? Y acá les diría que me apoyaría en cuánto el privado me puede traer y cómo incentivo a que venga algunos recursos, a lo mejor no muchos, pero a reforzar ese equipo. ¿Cómo lo hago? Y esto sí puedo darlo como experiencia personal, ¿no? Porque uno plata no tiene, o sea, no puedo pagar el sueldo, no puedo ofrecer las condiciones de carrera, no tengo la posibilidad de dar un bono, como lo tiene la empresa privada, de poner incentivos por cumplimiento de objetivos y demás. Pero sin embargo, trabajar en gobierno tiene el enorme atractivo de poder tener un trabajo que tiene un propósito generalmente de orden superior, ¿no? De cómo ayudo
de alguna manera a la comunidad a la que pertenezco. Eso por un lado. Segundo, y un poco por lo que decía hace un rato de que trabajar en gobierno te lleva a tener soluciones que tienen una casuística terriblemente variada, con situaciones generalmente de mucha mayor complejidad en ese aspecto que lo que tenés en el sector privado, y con menos herramientas. Entonces, poder inspirar a quien va a trabajar en un proyecto de gobierno, poder poner esa visión, ese alcance adelante de los ojos de la gente, atraer a gente que puede decir, bueno, tal vez por un tiempo puedo estar trabajando en el sector público, dar mi experiencia, brindar algo, devolverle algo a la comunidad en la que me crié, en la comunidad que me dio a lo mejor las herramientas de educación. ¿Y qué me llevo yo a cambio? Me llevo la oportunidad de haber trabajado, no solamente de dar mi granito de arena, sino de haber trabajado en un proyecto que después, cuando lo ponga en mi currículum personal, cuando me vaya a trabajar para una compañía privada, o para el exterior, para otro gobierno, o a donde sea, lo puedo usar a mi favor. Entonces creo que esto de compensar es muy interesante. Y acá voy a contar dos casos o dos experiencias. Uno fue el del Reino Unido. Imagínense, estoy hablando del primer mundo, el Reino Unido, que fue de alguna manera pionero en transformación digital del gobierno nacional, y a su vez actuó como modelo para otros países encarando sus proyectos de transformación. Una de las herramientas que utilizó fue, ellos sabían perfectamente que no podían contratar gente en las mismas condiciones que lo hacía el privado. Entonces, lo que hizo fue, bueno, mientras hacían lo que se llama el reskilling, o el reentrenamiento de la gente interna de las áreas de tecnología del gobierno, para que estuvieran digamos, a tono con las últimas tecnologías, mientras tanto trataban de tener programas casi como diría de becas, programas temporales, de trabajar 6 meses, un año y medio, en el gobierno con estos atractivos, es decir, vení y trabajá en este proyecto que es a lo mejor la reforma del sistema de salud de UK, por ejemplo, o sea, cosas de mucho impacto, y de esa manera llevarse una experiencia enorme y de mucho valor para después reemplearse en otros trabajos. Entonces, eso creo que es muy importante. La otra, una experiencia más a nivel personal, tratando de conseguir justamente buenos recursos para que me acompañaran en la gestión, me ayudó muchísimo esto de la inspiración, esto de poner la visión, y esto de hacer comprender a mucha gente que la envergadura de los proyectos en los que iba a trabajar en el gobierno nacional iban a ser de tal porte que esa persona probablemente en el sector privado no pudiera acceder a esto, y al futuro iba a ser un gran aporte a su currículum. Y ahí buscar cuáles podían ser esas personas a las cuales les sirviera un poquito más. Y encontré mucha gente, muy típico, especialmente en nuestro país, que a lo mejor después de los 50 tienen más dificultades para reinsertarse laboralmente, para a lo mejor una empresa no sé, que desapareció, que quebró, que hizo una reestructuración, o lo que fuera, y mucha gente se queda sin trabajo, y es gente muy experimentada. Bueno, ¿cómo hago para atraer a esa gente y tenerla dentro del equipo y que les sirva, que sea un win-win, como se dice en inglés, ¿no? Ganar, ganar. El gobierno gana por traer gente con mucha experiencia, y la persona gana por estar trabajando y aprendiendo sobre un tema en particular, pero con tantas aristas y con un volumen y un impacto que a esa persona por sí sola le resulta difícil llegar a un proyecto de esa envergadura a nivel personal. Entonces, diría que son realmente esto de ser inspiracional es una de las herramientas muy importantes. ¿Alcanza con esto? No. Entonces, en paralelo, y vuelvo de donde partí, ¿no? No hay una única solución, creo que hay que trabajar en muchas aristas. Entonces, para el corto plazo, apalancarse en cómo me puede ayudar el sector privado, especialmente. Soy una firme convencida de que la participación público-privado
es importantísima para resolver este tipo de problemas y para poder acelerar la innovación tecnológica, porque el gobierno por sí solo no lo va a hacer, la empresa privada por sí sola tampoco. Entonces, tiene que haber colaboración público-privada, me animo más, y de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, como es el caso de RIL, ayudando en esos procesos. Acá el problema es de una envergadura que si no remamos todos juntos, esto no se resuelve. Entonces, apalancarse en los proyectos, tratar de tener a lo mejor durante un tiempo a alguien de la empresa privada ayudando mientras reentreno a la gente o genero los skills internos. Otra de las fórmulas, diría, y hoy con la tecnología, que cada vez me lleva a tener soluciones ya listas para usar y donde me olvido sobre qué están montadas, y acá la nube es de mucha ayuda. ¿Para qué me sirve eso? Si yo, municipio, me desligo de tener que estar pensando en dónde voy a tener hosteadas mis aplicaciones, quién me va a manejar la ciberseguridad, cómo me aseguro la privacidad de los datos para no tener un problema de mal uso de datos, etcétera, etcétera. La medida que ponga todas estas cuestiones en la nube lo más segura posible, libero a los pocos recursos que tenga de tecnología, que se dejen de estar pensando en si tengo el último patch de seguridad implementado, si el servidor está enchufado o no, si tengo la batería cargada, sí, toda esa cosa además digamos, del hacer que la rueda siga andando, y me focalizo en la solución, focalizo esos recursos en ponerlos a trabajar en la parte más divertida al final, que es darle el servicio al usuario, ¿no? Eso, me pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de talento, ¿no? Porque estuviste hablando de esto, reclutar equipos, todos esos instrumentos para atraer, bueno, obviamente también de la colaboración público-privada, que bueno, en eso estamos, ¿no? Y es parte de esto, acercar esta charla para brindar herramientas, pero me gustaría, Marinés, si nos puedes contar un poquito más acerca de estos perfiles o de qué entendemos por talento, qué debería tener un equipo para poder llevar adelante estos cambios. Súper buena pregunta, súper, porque en general cuando se habla de talento digital o de tener los skills digitales, de lo único, a lo único que todo el mundo apunta es a pensar a tener desarrolladores de software, y ahí se terminó el mundo digital. La buena noticia es que hay múltiples perfiles hoy en día, múltiples, y no necesariamente tengo que salir de una carrera estrictamente digital, no tengo que haber estudiado a lo mejor una carrera de sistemas o de ingeniería para poder estar trabajando en eso, sino que hay muchas carreras afines que tienen, donde los que estudiaron estas carreras o los que están estudiando estas carreras tienen las habilidades como para reconvertirse y utilizarlas. Entonces, la invitación es, por ejemplo, hoy si hago una aplicación mobile, tengo gente que está experta en toda la parte de lo que se llama el front-end, o sea, cómo es el diseño de la aplicación, todo lo que se ve. Y hay otra gente que es experta en el back-end, o sea, dónde va a estar esa aplicación montada, con qué se va a comunicar, etcétera, etcétera. Pero hay gente experta, por ejemplo, en la experiencia de usuario. ¿Quién hace el diseño hoy de esa aplicación mobile para que cuando vos la uses sea una aplicación fácil de usar, intuitiva, que rápidamente la puedas entender qué es lo que tenés que poner, que no tenga errores, que no tenga idas y vueltas que no sirven para nada? Todo eso que como usuario, cuando uno se pone del otro lado, fastidia. Bueno, hay gente dedicada a esto, a este rol del user experience. Hay gente hoy, y cada vez más, dedicada a los temas de privacidad de datos. O sea, cuál es la regla cuál es el marco legal en el que estamos trabajando, cómo hago para garantizar dónde van a estar resguardados mis datos, cómo voy a garantizar que cuando la entidad A quiera requerirle datos a la entidad B,
si se requiere un permiso o no permiso del usuario, porque los datos, y especialmente los datos personales, son propios, no se pueden estar distribuyendo así porque sí. Hay toda una especialidad que tiene un aspecto de seguridad y bien de informática, y otro aspecto que tiene que ver con el marco legal y con los derechos de la persona, que es muy específico y es para otro tipo de roles. Si pensás, por ejemplo, en lo que es salud, que cada vez más se va a tener sistemas, y bueno, lo vimos con el COVID, ¿no? A utilizar la tecnología para tener mejor acceso a la salud. Puede ser desde cómo solicito el turno, quién mantiene la historia clínica, cómo hago el triage a la llegada a un hospital o a un centro de atención primaria para lo que sea emergencia, atenderlo rápido, lo otro, dedicar, digamos, los mejores recursos, cómo puedo compartir imágenes, etcétera, etcétera. Cada una de estas cuestiones tiene una especialidad detrás. Entonces hay alguien semitecnológico o médicos o profesionales de la salud que tienen esa expertise de cómo hacer el enganche con la tecnología. No sé, todo el tema a ver si me estoy olvidando de algunos, a ver, acá tengo una lista, pero la comunicación, ¿cómo hago la comunicación por los medios digitales? ¿Cómo hago el marketing digital? Hoy toda empresa, y lo vivimos con el COVID, se aceleró la adopción de herramientas digitales para poder comercializar productos o para hacer el delivery de productos. Bueno, atrás hay herramientas, bueno, ¿cómo se usan esas herramientas? Entonces, volviendo al punto, cuando hablo de skills digitales hay una variedad de perfiles enorme, y no es solamente el desarrollador de software y nada más. Entonces, te diría más, hoy no hay actividad que no esté atravesada por la tecnología, entonces de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, vas a tener alguna componente tecnológica en esos perfiles. Bueno, qué esperanzador, ¿no? Saber que tenemos un montón de perfiles disponibles y también esta mirada como también de reinserción de personas que quizás no encuentran su lugar dentro del mercado laboral, que puedan pasar por este proceso de reskilling, digamos, para poder cubrir estos nuevos roles que hace falta. Sí. Bueno, Inés, María, vos me has escuchado, creo, ya en alguna oportunidad, porque lo digo cada vez que tengo la posibilidad, y es el tema del reskilling de la gente mayor, de la gente de más de 50, y probablemente porque como estoy en ese, en ese target, a lo mejor por eso me preocupo más, pero me parece que es una oportunidad enorme. Hay tantos profesionales en el país que dejaron de trabajar o que están subempleados, digamos, que todavía tienen capacidad de tener más cantidad de horas utilizables para dedicar a algún tipo de actividad. Mujeres, especialmente, que han salido del mercado laboral y que tienen una formación universitaria de lo más robusta. ¿Por qué no traemos a esa gente al mercado laboral? O sea, siempre cuando se habla de formar recursos, también otra vez, el imaginario de todos nos lleva a pensar en la gente joven y en el primer empleo, en la salida del primer empleo. Es obviamente que hay que trabajar en esa dirección, pero también hay una cantidad de, de, de oportunidades que se pueden brindar a gente de otra naturaleza que me parece enorme. Y los municipios tienen la potestad, tienen la posibilidad de hacerlo. Me parece que ahí hay una oportunidad inmensa. Y ahí puedo contar también, volviendo a esto del público-privado, cuando estando en el gobierno hicimos una encuesta para entender por dónde pasaba la necesidad de recursos, no en gobierno, sino en general, ¿no? Y resulta que también todo el mundo pensaba que lo que necesitábamos era solamente ingenieros o licenciados en sistemas con la carrera terminada y demás, lo cual obviamente hace falta, e inclusive te diría más expertos en inteligencia artificial, posgrados, etc. Sin embargo, hay muchísimo trabajo para lo que dimos en llamar aquellas personas con oficios digitales.
Oficio digital, ¿qué entendíamos? Aquella persona que con una carrera corta podía tener una salida laboral rápido en el área de sistemas, o en el área de la tecnología, o dando soporte a algo de la tecnología. Uno de los perfiles muy requeridos, por ejemplo, era el desarrollador front-end, o otro de los perfiles, el de analista de marketing digital. Bueno, hay muchísimas instituciones en el país, públicas y privadas, que capacitan en esos cursos. Y no son formaciones de 6 años o de 4 años, son formaciones de 4 meses o de 6 meses con una altísima inserción laboral, de arriba del 70%. No tengo los datos ahora actualizados, pero es una posibilidad enorme y no es costosa. Entonces, buscar ese tipo de capacitaciones, incentivarlas y desarrollar talento es importantísimo. Bueno, y clave el rol del municipio en esa generación también de habilidades necesarias para dar ese salto. Marines, hablamos sobre no reinventar la rueda, las alianzas público-privadas, cómo nos potencian en esto y cómo nos trajiste ese baño como de humildad, de hacer de aprender de los que saben y no hace falta reinventar, sino aprovechar todo lo que existe, de involucrar a los liderazgos, de involucrar a la ciudadanía, de poner la mirada centrada en las personas y en sus experiencias de usuario, comprometerlos que se pongan la camiseta, de generarles incentivos para participar, cómo hacer para subirlos a la chata, nos contaste esa anécdota que creo que me quedó clarísimo, cómo hacemos para subirlos a la chata y cómo poner esa mirada hace que se suban y se comprometan con el proyecto, de comunicación, de distintos canales de comunicación y estrategias. Nos hablaste también del tema de talento y de cómo atraerlos, y creo que a mí esto me quedó muchísimo, el tema de el propósito como incentivo, ¿no? Que muchas veces los gobiernos locales no tienen los incentivos monetarios, si querés, pero tienen este gran incentivo para ofrecer que es el propósito, el transformar la escala, la visibilidad también, y también ahí en la posibilidad de esta revolución senior de sumar a los más 50 que de repente hoy no están encontrando un lugar en el mercado laboral, que tienen un lugar para el gobierno local. Nos has dado un montón de herramientas concretas, así que te agradezco muchísimo. Y quizás para cerrar, me gustaría cerrar con una pregunta. Sos una ciudad, un municipio de 50.000 habitantes del interior de Argentina, nos está escuchando, ¿por dónde empiezo? Lo primero que haría es sentarse a pensar cuáles son mis puntos de dolor. ¿Dónde me aprieta el zapato como municipio? ¿Sí? Si fuera él o la intendenta, me sentaría, buscaría al grupo más cercano y trataría de pensar eso, ¿por dónde pasa mi punto de dolor? Y tratar de empezar por algo chico, si no puedo por lo más grande. Hagamos una primera prueba. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde me copio? ¿De dónde me puedo agarrar para poder implementar algo rápido? Y acá, siempre, cuando uno está en gobierno, es importante también buscar cuáles pueden ser las ganancias rápidas, ¿no? Lo que en inglés se llama el quick win. ¿Qué puedo hacer que pueda cambiar algo rápidamente, pero que realmente tenga impacto? Entonces, si yo pienso dónde estoy, qué es lo que tengo, cuáles son mis puntos de dolores, hacia dónde quiero ir, porque siempre es muy importante tener la visión. Bueno, ¿cómo me imagino mi municipio? Lo imagino con que va a ser todo digital, tengo la mitad, no tengo, voy a priorizar la administración interna o voy a priorizar los servicios al ciudadano. ¿Cómo lo está haciendo? ¿A quién puedo tomar de referente hoy? De 1 o 2 municipios que ya hayan empezado este camino, ¿sí? ¿Quién me puede enseñar un poco? Si ya está reinventada la rueda. Puedo ir a Reel y preguntar dónde encuentro ese conocimiento. ¿Y qué puedo hacer para implementar rápido alguna solución y comunicar permanentemente a la gente lo que voy a estar haciendo? Pero siempre con foco en el ciudadano. Y creo que en esto
hay una lección aprendida de mi parte y de mucha gente, y que lo repito ahora cuando tengo oportunidad de hablar con gobiernos de todo el mundo, y es esto, cómo cambió la mirada. Antes la mirada era muy del gobierno hacia adentro, ¿no? Nos miramos el ombligo, somos bárbaros, hacemos una super administración. Hoy la mirada está puesta al revés. El ciudadano es un ciudadano demandante, el ciudadano es un ciudadano que tiene acceso a múltiples informaciones por todas las redes sociales. Entonces, el ciudadano tiene que estar en el centro. Todo lo que hagamos tiene que ser para el beneficio de ese ciudadano. Y esto, yo solía decirlo en estos términos, y a veces lo repito porque es gracioso, pero dejar de tener al ciudadano como rehén. El ciudadano no es rehén del gobierno. El ciudadano es el que paga los impuestos, el que pone los recursos para que haya un grupo de gente que está administrando temporalmente la gestión de la ciudad. ¿Para qué? Para que todos vivamos mejor, para que tengamos los servicios públicos que hacen falta, para que tengamos, digamos, la educación, la salud, la seguridad y demás, el transporte o lo que corresponda. Entonces, creo que esto de cambiar la mirada y pensar, ciudadano en el centro, ¿cuál es el principal punto de dolor para ese ciudadano? Después podemos hablar un montón, y esto daría para las sesiones de mentorship, pero podemos hablar un montón de cómo hacerlo, de cómo ayudarlos a armar estos grupos, estos workshops, si se quiere, estos talleres, donde uno pueda ir bajando, ir descubriendo y decir, bueno, me voy a focalizar en esto, y voy a traer esta u esta otra solución que ya está prácticamente lista y la puedo implementar. Y hago una prueba, y empiezo chiquito, y me funciona y sigo escalando. Esa sería la recomendación. Me encantó, gracias Marinés, ha sido un lujo escucharte, gracias por compartir estas pautas tan valiosas para intervenir. Y a todos los que nos están escuchando, los animo a que si no lo han hecho aún, se autoevalúen. Hemos desarrollado junto a Amazon Web Services, de donde hoy Marinés es líder en transformación gubernamental para América Latina, el Caribe y Canadá. Les desarrollamos este cuestionario, estas preguntas que les van a permitir identificar sus fortalezas y sus oportunidades de mejora en todo lo que es transformación digital. Así que los animamos a que lo hagan, se autoevalúen, encuentren dónde les aprieta el zapato, como decía recién Marinés, y arranquen este proceso que creo que nos has dado mucha esperanza y mucho ánimo, porque no hace falta mucho para poder hacer un gran cambio con impacto en la vida de las personas, ¿no? Y en la experiencia de ciudad que tienen las personas. Así que muchísimas gracias. No, de nada, Inés, gracias a todos, y bueno, quedo como siempre a disposición para seguir conversando, siempre es un gusto, y cuando quieran, seguimos. Adiós, gracias. Chao.